Él sigue sentado en su trono. Y como dijo Caleb, tal era mi fuerza entonces, la es hoy. Él es el que pone el querer como el hacer en la vida de cada uno de nosotros. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen a través del canal de YouTube. Estamos entrando en una plataforma nueva en podcast. Así que si usted quiere seguirnos, síganos también ahí a través del podcast, en las diferentes estaciones o medios en los que se transmite. Vamos avanzando, amén. Promuévalo para que podamos tener más audiencia, no para que me oigan a mí, sino que oigan la palabra de Dios, siga corriendo. Isaías 55, versículos 10 y 11, ¿lo tiene? Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, en este día de estar en tu casa de oración, para adorarte, para bendecir tu nombre, para proclamar tus grandezas, pero para aprender de ti, mi Dios. A mí, Señor, dame fuerza, sabiduría y entendimiento, que hable de ti como debo de hablar, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino aquella palabra rema, aquella palabra que edifica, aquella palabra que trae, Señor eterno, exhortación, consolación, motivación, pero sobre todo que nos va a dejar un fruto espiritual. Señor, en esta hora yo quiero menguar y que usted crezca. Toda la honra y toda la gloria es tuya, papito lindo. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice, puede ocupar su lugar. Permítame en esta mañana hablarle acerca de propósito y poder de la palabra. Propósito y poder de la palabra. Sabemos que la palabra es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y de acuerdo a la escritura que estamos contemplando en esta mañana del profeta Isaías, dice que la palabra tiene un propósito. Tiene un propósito definido para lo que Dios le está enviando. El propósito que vemos ser transmitido a través del profeta es primeramente de regar la tierra. Porque dice mi palabra, porque así como desciende de los cielos la lluvia, dice, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, el propósito en primera instancia de la palabra es regar la tierra a través de la lluvia. Que a su tiempo esta tierra ya germinada, esta tierra ya regada, pueda germinar, hacerla germinar. Y al hacerla germinar pueda hacerla producir. Producir alimento, producir semilla para seguir trabajando aquellas tierras. El agua representa al Espíritu Santo. Oímos coritos como: Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Te representa la unción, la llenura del Espíritu Santo. La tierra somos usted y yo, los que somos expuestos, los que necesitamos de esa lluvia para poder germinar, con el propósito de producir y de producir alimento a aquel que come, y de tomar la semilla que es la palabra para seguirla sembrando. ¿Alguien me está entendiendo? Para seguirla regando, para seguirla sembrando, para que haya alimento al que come. Los comensales son aquellos que son expuestos a la palabra de Dios. Por esta razón no puede volver vacía, porque es palabra de Dios. Es útil para el propósito de Dios. Es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir,
útil para instruir, para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. La palabra de Dios, por eso dice, no regresará a mí vacía, sino que va a ser aquello para lo cual yo la estoy enviando. Va a ser aquello que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada para aquello a lo cual yo la envié. Por eso, cuando venimos a la iglesia o somos expuestos a la palabra, sabemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Por esta razón, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, estamos siendo expuestos al propósito de Dios para nuestra vida. ¿Alguien me está entendiendo? En esta mañana que usted está escuchando palabra de Dios, el propósito de Dios se le está revelando a su vida. Y lo primero que Dios te está revelando en esta mañana es de ahí que hay un propósito para cada uno de nosotros que estamos atentos a la palabra de Dios. No aquel para que está distraído, no aquel para que ver cómo vino vestida fulanito, no. Para aquel que está atento a recibir algo. Porque dice la Biblia que Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración y traían a la puerta del templo llamada La Hermosa un paralítico. Y dice que estaba esperando, estaba atento a querer recibir algo de ellos. Y como ya hemos estudiado y predicado en el pasado, las palabras frases célebres de Pedro: no tengo plata ni oro, que era lo que él esperaba, pero yo tengo lo que tú necesitas. No te puedo dar plata ni oro, que es el propósito para el cual te han puesto los humanos, pero Dios te puso aquí con un propósito, y el propósito es que recibas su palabra. Y su palabra te dice en esta mañana: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice el relato bíblico en Hechos capítulo 3 que los tobillos de aquel cojo fueron afirmados, y entró danzando y alabando y glorificando a Dios en el templo. Propósito. Un día usted y yo, alguien nos invitó con un propósito. Llegamos a la casa de Dios, escuchamos la palabra de Dios, y el propósito, como vamos a estar viendo más adelante, era de salvación. Probablemente Dios te trajo en esta mañana para que el propósito de Él sea de sanidad para tu vida, sea de liberación, sea de prosperidad, sea de traer una palabra de confianza. Yo no sé cuál es el propósito que Él tiene para tu vida, pero lo que yo sí estoy seguro y te puedo garantizar, que cada uno de los que estamos en este recinto en esta mañana tenemos un propósito de parte de Dios. Y ese propósito nos es dado a conocer a nosotros a través de su palabra. Hebreos capítulo 1 nos enseña y nos dice que Él en el tiempo pasado habló a los antepasados a través de los profetas, que hoy en día nos habla a través del Hijo, a quien ha constituido por heredero de todas las cosas. La revelación. Apocalipsis, el libro que estamos estudiando, capítulo 1, estamos estudiando los miércoles. Se están poniendo buenos. Nadie dijo amén. Bueno, para mí tan buenos los estudios. Ya vimos Pérgamo, ya vimos 3 de las 7 iglesias, faltan 4, todavía está tiempo para que llegue. Y vemos que el mensaje, la revelación, dice, esta es la revelación de Jesucristo que el Padre le dio para que a su vez la revele a su siervo Juan, y Juan la haga conocer a los 7 pastores de iglesias, de las iglesias de Asia Menor, que representan las iglesias de hoy en día. La revelación de constantemente el Padre nos está hablando, nos está revelando su propósito. Llegó a Sodoma y Gomorra, llegó a la casa de Abraham. Se sentó con Abraham, comió con Abraham. Y cuando iba camino de Sodoma y Gomorra, se dijo a sí mismo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham será llamado padre de muchedumbres. Y le revela el propósito: he descendido porque he visto la maldad de Sodoma y Gomorra, y he venido para darles conforme a su retribución, al pago de su pecado. Y usted conoce el resto de la historia. Pero le reveló a Abraham su propósito, su plan,
lo que Él iba a hacer. Hoy en día, la ciencia, los estudiosos, los teólogos están buscando el porqué de muchas cosas. Están buscando la respuesta a cosas que están aconteciendo en el medio ambiente. Que por qué la tierra se está sobrecalentando. Y le adjudican, amados hermanos, a estos fenómenos como el niño, como la niña. Ya viene por ahí el primo y la prima también. Porque como a nada le atinan. Porque las cosas que ellos tienen para probar, las evidencias, en un momento se les cae porque no son la verdad, no pueden sustentar sus teorías. Entonces se les cae, se les desbarata su argumento. Entonces tienen que seguir inventando otras teorías para no quedar en vergüenza y seguir manteniendo a la gente engañada. No es que es a causa del niño, no es que es a causa de la niña. ¿Por qué no decirle a la gente que la tierra se está calentando 7 veces más a causa de la maldad, a causa del pecado, que es juicio de Dios? Pero eso no ha sido relevado, nos ha sido dado a conocer a usted y a mí. Me están dejando quedar en mal, estamos en vivo. Nos ha sido dado a conocer a usted y a mí. O no lee Biblia usted, o no lo conoce, o no sabe. No me preocupe. Si los de aquí adentro, ¿cómo andamos? Ahora los de afuera, que van a saber mucho menos ellos. Si usted y yo estamos, ¿de qué está hablando? Dios nos ha dado a conocer lo que Él está haciendo. Dios nos ha dado a saber su plan divino. Por eso dice, esta es la revelación del Padre dada al Hijo, para que la haga saber a sus siervos dentro de la iglesia. A la iglesia se nos ha dado a conocer el propósito, el plan de Dios, amados hermanos. Y con ese plan tiene que haber una reproducción, tiene que haber fruto. Porque es palabra de Dios. Y cuando somos expuestos a la palabra de Dios, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Porque es palabra de Dios. Y no lo digo yo, porque Él mismo lo dice. Y no regresará a mí vacía. Aunque sea enojado, pero va a salir. Aunque sea enojo, pero enojo le va a producir la palabra. Uy, pastor, ¿cómo? Sí, hay unos que salen enojados. Después de la predicación salen enojados. Lo dijo por mí. ¿Y por quién más? Pues pecador, pecadora. ¿Por quién más? Pues mi modo que lo diga por los que no vinieron. Y hay gente que sale enojada. En vez de decirle, Señor, gracias porque hoy me hablaste. Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de enmendar mi error, de corregir mi pecado. Pero algo va a producir, porque no va a regresar vacía. Aunque sea enojo, aunque sea un enojo, le voy a sacar. Aunque sea una úlcera, va a decir, esta me la sacó el pastor. Hello. Así como por causa suya a mí se me está cayendo el pelo. No, ustedes son una iglesia linda. Ustedes no dan problemas. Ustedes no dan problemas. Entonces, cuando somos expuestos a la palabra, cuando escuchamos la palabra, produce en nosotros fe. Y vamos entendiendo la revelación. Ahora entiendo por qué Dios me hizo pasar por esto. Ahora entiendo por qué pasé por esta situación. Ahora entiendo por qué estoy pasando por esta situación de enfermedad. Porque Él se quiere revelar a mí como el Dios Rafa, el Dios que sana. Hello. Ahora entiendo por qué estoy pasando por esta situación de escasez. Porque Él se quiere revelar a mí como el Dios que provee. Ahora entiendo por qué estoy pasando por esta persecución. Porque Él se quiere revelar a mi vida como el Dios que me protege. Hello, ¿alguien está entendiendo? Ahora entiendo por qué estoy pasando por este dolor. Porque Él se quiere revelar a mí como el Dios que me consuela. Hello, Él se quiere revelar a nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos como esa tierra seca, árida, que anhela la lluvia. Porque cuando descienda la lluvia pueda germinar en nosotros y hacernos producir algún fruto. Pablo le decía a los romanos, anhelo estar en medio de vosotros para poderles transmitir algún fruto espiritual, es decir, alguna revelación a través de la palabra de Dios. Mire que en esta mañana es más enseñanza que predicación. El propósito de la palabra. ¿Para qué yo tengo que leer la palabra? ¿Por qué? Número 1, porque es palabra de Dios. Número 2, porque es vida para nosotros. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dijo Jesús, dan testimonio de mí.
Debemos de escudriñar las escrituras para que podamos entender la revelación desde Él para la vida de cada uno de nosotros. Como ministerio tenemos una revelación como iglesia, pero cada uno de nosotros individualmente tiene un propósito de parte de Dios. ¿Has entendido tu propósito? Hoy en día mucha gente saca muchos libros, una vida con propósito, a life with purpose, y hacen libros y te enseñan el propósito que ellos creen. Y el propósito de Dios en esta tierra es que tú seas prosperado, que tú seas exitoso en la vida, que tú seas el más rico, que tú seas el más sabio. ¿Y qué tal si el propósito de Dios en tu vida es que te conviertas en un mártir? Que padezcas por causa de Él. Uy, no, pastor, ese propósito yo no lo quiero. Es que eso no lo decidimos usted y yo. En Hechos capítulo 3 usted encuentra la historia de Saulo de Tarso. Dice que todavía Saulo de Tarso respiraba amenazas de muerte sobre la iglesia, que tenía permiso de los sumos sacerdotes y de los alguaciles para prender a los hermanos cristianos y llevarlos presos y darles muerte. Pero dice que en el camino, Hechos capítulo 9, perdón, en el camino se le apareció el Señor y Saulo cayó a tierra. Saulo, Saulo, ¿por qué te es cosa dura dar cosas contra el aguijón? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice que Saulo quedó ciego por espacio de 3 días. Se le dieron instrucciones: entra en la calle derecha, quédate ahí en la casa de un hombre, ahí va a llegar el profeta a orar por ti. Y cuando Dios llama al profeta, le dice a Ananías: levántate, vete a la calle llamada a la derecha, en tal y tal casa, ahí habita un hombre llamado Saulo de Tarso. Impone las manos. Pero Señor, le dijo Ananías, tú no sabes cuántos males ese hombre ha hecho a la iglesia. Tú no sabes que ese es el mismo diablo que nos persigue para matarnos. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los gobernantes de esta tierra. Porque yo, le agregó, porque yo, le dijo el Señor, mi propósito es, yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. El propósito de Pedro era que fuera el obispo de la iglesia. El propósito de Pablo fue padecer por causa del evangelio. Propósitos. Y para que la voluntad de Dios se cumpla, para que el propósito de Dios se cumpla, tiene que haber una tierra que germine, que dé un fruto. Pero ¿qué está pasando con la tierra? ¿Qué está sucediendo con la tierra? Usted no me va a dejar mentir. Usted no me va a dejar mentir, especialmente aquellos que fueron agricultores, que labraron la tierra. Hermano, la tierra no es la misma de hoy en día. La tierra ya no produce. La tierra ya no da fruto, la tierra ya no germina. ¿Por qué? Hasta la tierra misma está sufriendo los embates, los efectos del pecado. Hasta la tierra misma se ha vuelto estéril. Hay mucho creyente estéril hoy en día. Se recuerda a la esposa de David, la primera hija del rey Saúl, que se burló de David cuando David iba danzando delante del arca del pacto. Y usted se recuerda cuál fue el precio que aquella mujer obtuvo: quedar estéril. No obtuvo descendencia, no obtuvo hijos de David. Hay mucha gente que está estéril espiritualmente hablando, porque muchos murmuran. Hay mucha murmuración. Tienen el ministerio de la comunicación, entre paréntesis el ministerio del chisme. Por eso son estériles, por eso no hay fruto, por eso se están secos. Por eso, como aquella higuera, uno se les acerca y espera encontrar algún fruto. Cuando te acercas no hay nada. Lo que hay es amargura, lo que hay es tristeza, lo que hay es dolor, lo que hay es lamento. En vez de haber alabanza, lo que hay es quejabanza. ¿Por qué? Porque no hay frutos, porque están estériles. Hello. Porque por más que llueva, por más que sean expuestos a la palabra, por más que estén escuchando, no abren su corazón, no permiten que el Espíritu Santo trabaje esta tierra, que la labre, que la haga producir, para que esta tierra a su vez produzca fruto y pueda alimentar a otros con un alimento espiritual. Hello. Por lo mismo, porque estamos duros, hemos dejado de ser tierra, nos hemos convertido en roca sólida. Mire que para el área donde yo vivo,
es entrando ya a la montaña de Eagle Mountain, la montaña del Águila. Estoy en la entradita yo. Y el terreno es muy rocoso. De tal manera que hace 2 años sembramos unos palitos ahí con mi esposa. Y uno de ellos creo que quedó en el primero 6, 7 meses. Se iba muy bonito, creció un poquito verde. Y de repente se comenzó a secar. Le dije a mi esposa, de seguro topó en una roca. Ya no hubo profundidad. Ya no pudo crecer y que como consecuencia el arbolito se murió. El otro que está al otro lado, esquina opuesta, ese se ha comenzado a crecer y ya vi unas bolitas, fruto, que ya comenzó a dar fruto. ¿Por qué? Porque está cimentado en buena tierra. Y esa tierra es agradecida. Cuando llueve, germina y hace que ese árbol crezca y dé fruto. Hace muchos años también sembramos un palito de durazno, chiquitico. Llegó el que los apodaba y se lo pasó llevando, hermano. Pero eso le ayudó al árbol, porque comenzó a crecer y ahora el árbol está así bien inmenso y ya da duraznos, ya está dando fruto. Un día de estos traigo para vender, ¿para qué? Ya empezó a dar duraznos, el árbol ya empezó a dar fruto. ¿Por qué? Porque está sembrado en buena tierra. La parábola del buen sembrador tiene que ver mucho con la tierra. Dice que parte de la semilla cayó entre pedregales y esta, dice, no dio fruto. ¿Por qué? Porque sus raíces no eran profundas, quedó por encimita. Otra dice que quedó a la orilla del camino y las aves del campo vinieron y se la comieron. Otra dice que quedó por encimita y el sol la secó. No hubo fruto. Pero hubo una, dice, que sí cayó en buena tierra, y esta es la que produce al 30, al 60, al 90 y hasta el 100 por uno. ¿Qué clase de tierra estoy siendo yo donde la palabra está siendo sembrada? ¿Qué tipo de tierra soy yo? Donde la palabra, donde el Espíritu Santo viene y derrama de su bendición, de su revelación, de su propósito, de su voluntad para nosotros. ¿Qué tan receptibles estamos siendo para poder germinar, para poder dar fruto? Y que cuando el necesitado, cuando las personas que no conocen de Cristo se acerquen a nosotros, encuentren fruto. Propósito. Es el propósito de Dios principal para cada uno de nosotros, que demos fruto. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y todo pámpano, dice, que en mí no permanece, no da fruto. Para permanecer en mí, dice, para que lleves mucho fruto, dice el Señor. Dice el Señor. Propósito. Ahora hablemos un poquito acerca del poder, del poder de la palabra. Poder para poder discernir el corazón del ser humano. Porque la palabra de Dios, dice, es más viva y más eficaz, cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿El qué? La palabra. La palabra. Por eso es que cuando usted está sentado ahí y de repente el predicador comienza a hablar de X situación, y es la situación que usted está pasando, usted está viviendo, inmediatamente, bueno, ¿y a él quién le contó? ¿Y a él quién fue y quién le chismeó? Nadie. El Espíritu Santo, que conoce, que discierne, que entiende la necesidad de cada uno de nosotros, no nos la revela a los ministros, nos pone a hablar de la solución para que usted pueda obtener solución a su problema. ¿Alguien entiende? La palabra discierne las intenciones del corazón. De tal manera que Israel estaba en guerra. Y cuando los asirios venían y hacían planes, vamos a atacar por este lado, vamos a hacer por este lado, vamos a hacer por este lado, Israel les salía adelante, iban un paso adelante. Y se regresaban los asirios. ¿Y qué pasó aquí? Hagamos otro plan. Y comenzaban a hacer otro plan. Hagámosle así, hagámosle así, hagámosle así. Israel salía adelante, un paso adelante. Y así muchas veces. De tal manera que el rey dijo: espérense un momento, hay un soplón en medio nuestro, hay un espía en medio nuestro, hay alguien que le está revelando a Israel lo que está sucediendo. A lo cual aquellos hombres sabios que estaban en la corte del rey le dijeron: no, rey, no hay tal cosa. Lo que pasa es que en medio del campamento de los judíos está el profeta de Dios.
Y Dios le revela lo más íntimo de los pensamientos de tu corazón, le son revelados a Él, y este a su vez lo revela al ejército de Israel. Por eso no los podemos vencer. Hello. La palabra discierne las intenciones del corazón. Recuerdo que en cierta ocasión mi pastor me dijo: mi hijo, véngase. Comenzaba yo, dame mi primer amor, vamos a ir a orar por un hermano. Dios me ha revelado algo. No era hermano, me dijo por una persona. Y llegamos y tocábamos la puerta y tocábamos y no nos abría. Y de repente el Señor nos guió a irnos por la parte de atrás, por el jardín, por la yarda. Y cuando llegamos vemos a aquel personaje que estaba sentado, que daba de espalda a nosotros, y lo podíamos oír que estaba hablando y decía: tú no me vas a llevar por pedazos, yo no me voy a ir por pedazos, yo me voy a ir entero. Y de repente agarró la pistola y se la puso aquí. Y le dije: pastor, aquí no es, vámonos, es en otra casa. Me dijo: no, aquí es, Dios me trajo aquí. Y le dijo: fulano. Y el fulano volteó y con la pistola en la mano. Yo me puse atrás del pastor, él tiene más fe que yo. Él me trajo, así que él va por delante. Le dijo: fulano, Dios me trajo aquí para decirte que no te quites la vida, que Él te va a sanar. Cuando aquel hombre oyó esas palabras, dejó el revólver de lado y se postró y comenzó a llorar como un niño. Aquel hombre fue sanado de diabetes en aquel día. La palabra revelada. Vemos el poder de la palabra que revela las intenciones del corazón. Y a alguien Dios le está diciendo en este día: no hagas lo que tienes dispuesto a hacer en tu corazón, aunque así sea bueno. Dios te dice en este día que no lo hagas. Para discernir las intenciones del corazón, vemos el poder de la palabra para salvación. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenzo del poder de Dios, porque no me avergüenzo de su palabra, porque es para salvación. Al judío dice primeramente y también al griego, al gentil, para todos. O sea, la palabra salva, la palabra restaura, la palabra trae liberación, la palabra salva a la persona, al individuo, de que tenga la vida en el fuego eterno. La palabra te salva de todo pecado. La palabra nos redime de todo pecado. La palabra nos da a conocer el plan de redención para que podamos alcanzar salvación y vida eterna. Para salvación es para salvar. El poder de la palabra para discernir las intenciones del corazón, para salvación, amados hermanos. Por eso cuando usted vaya y quiere evangelizar a alguien, no le evangelice con es que mira, es que en mi iglesia hacemos esto, no, háblele la palabra, declare la palabra. La escritura dice, la palabra nos enseña. Hello. No vaya y cuente lo que hacen en su iglesia. No vaya y cuente lo bueno, lo guapo que es su pastor. A nadie dijo amén, ¿verdad? Y porque hay gente que se dedica a andar, no, que mi pastor aquí, predican más del pastor que de Cristo. No, hable de Cristo, predique a Cristo, enseñe a Cristo, viva como Cristo, que la gente pueda ver en usted a Cristo. Hello. Es que mi pastor aquí, es que mi iglesia allá, es que mi pastor, no hable de los pastores, hable de Cristo. Porque los pastores no murieron por nadie en la cruz del Calvario, fue Cristo. Cristo. La congregación, la institución no murió por nadie en la cruz del Calvario, fue Cristo. Y es la palabra de Cristo la que salva. La palabra la que salva, para salvación, para juicio. ¿Cómo? Sí, la palabra también es para juicio. Jeremías 5:14 dice: por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Cómo? Sí. Cuestionaron al profeta Jeremías: ¿por qué nos das esta palabra? ¿Por qué nos dice que vamos a ir cautivos? Recuerde que a Jeremías lo persiguieron, lo maltrataron, lo metieron hasta en una cisterna, lo encerraron en un pozo. Y mire lo que responden: ¿por qué nos das esta palabra? ¿Por qué nos das? Y recuerde que Jeremías no hablaba de sí, hablaba de parte de Dios. Y Dios estaba escuchando todo lo que aquel pueblo decía. Porque dijeron: ¿por qué esta palabra?
He aquí, le dice el Señor, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, le dijo a Jeremías. Es decir, yo pongo mis palabras en tu boca como juicio. Y a este pueblo lo pongo como leña, para que ardan, por cuanto no creyeron en mi palabra. Y usted conoce el resto de la historia. No creyeron a la palabra, fueron invadidos, cautivos 70 años en Babilonia. Allá murieron muchos de ellos. Una generación nueva salió de allá porque no creyeron a la palabra. Fueron puestos por leña, por fuego, por cuanto no creíste a mi palabra, por cuanto no creíste lo que yo dije. Se recuerdan a Zacarías, que quedó mudo, el sacerdote, porque no creía que iba a tener un hijo y que iba a ser un sacerdote. El papá de Juan quedó mudo, Zacarías, por no creer a la palabra. Hay muchos así mudos que hoy en día, que porque no creen a la palabra, no creen a lo que Dios está hablando. Pero sí creen todo lo que ven en la televisión. Sí creen todo lo que el noticiero dice, lo que los chismes dicen, lo que los otros dicen. Pero lo que Dios está hablando acerca de nosotros no lo creemos. No lo creemos. Pero creemos tantas otras cosas. Tengamos cuidado, que esa palabra que un día nos fue dada de bendición puede también convertirse en una palabra de juicio, porque no la creemos. Por cuanto no creíste, por cuanto dudaste, por cuanto no recibiste mi palabra, por cuanto no atendiste a mis palabras. ¿Cuántas ocasiones hemos visto esto? Por no hacer caso a la palabra de Dios, por no atender a la palabra de Dios, juicio viene a las naciones. Se le dijo a Saúl, a través del profeta Samuel: ve y destruye todo lo de Amalek, todo, desde los más pequeños hasta los más viejos, y todas las veces, que no quede ninguno de ellos. Mátalos a todos, porque yo me acuerdo que Amalek le hizo la guerra a mi pueblo, y ahora es tiempo de pasarle cuenta. Es tiempo de pasarle la cuenta. E iba a usar al rey Saúl como un instrumento para traer juicio a Amalek. Y dice la Biblia, que usted conoce la historia, que Saúl perdonó desde los príncipes, los bebés y lo mejor de todo el ganado. Cuando el profeta Samuel llega, escucha todo ¿qué bramido de animales son estos que escuchan? ¿Y quién es toda esta gente? ¿Y qué respondió Saúl? El pueblo le echó la culpa a la gente. El pueblo perdonó todo esto, y todo esto lo traje para sacrificar a Dios. ¿Y quién te dijo que Dios quiere sacrificio que proviene de desobediencia? ¿Quién te dijo que ese sacrificio va a ser agradable a Dios? No solamente eso, también le perdoné la vida al rey. Aquí está el rey. Y en aquel instante Samuel saca su espada, o toma una espada, y degolla a aquel hombre. Cuando Dios habla, más vale que la palabra se cumpla. Por cuanto no atendiste a la voz de Jehová tu Dios, por cuanto no hiciste como Él te mandó que hicieras, he aquí, Él te rae, te quita el reino. Estás desechado, no eres más, no entras más en los planes, en los propósitos de Dios, por desobediente. Qué tristeza. Pudo haber pasado a la historia como el mejor rey de Israel, mas sin embargo optó por desobedecer la palabra de Dios. Puede venir como juicio. La palabra también puede venir como un quebrantamiento para nuestras vidas. Jeremías 23:9. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Muchas veces puede venir en un quebrantamiento bueno, pero muchas veces también puede venir en un quebrantamiento donde Dios nos quebrante a causa de nuestra soberbia, donde Dios quebrante a la persona a causa de la soberbia. Un día Nabucodonosor se paseaba por aquella ciudad y contemplaba los jardines colgantes de Babilonia. Y al ver aquella grandeza, aquella riqueza, aquella hermosura, porque lo era, estaban vestidos, se bañaban con oro. El imperio más rico, él representa la cabeza de oro. Pero eso produjo en él vanidad, engreimiento, el sentirse superior más que los demás. Porque eso es lo que producen las riquezas. El que tiene, hay gente que ni tiene tantito, ven hermano, unos cuantos pesos, y ya se creen don fulano, don sutano, don venga. Un carrito, ahí en mi país, un carrito tienen y ya se lo quieren echar a todo mundo. Se sienten
los dioses. Nabucodonosor sí tenía de qué jactarse. Nabucodonosor sí tenía. Pero esa riqueza le sirvió para mal. Le sirvió para que viniera de quebrantamiento a su vida. Cuando él se paseaba dijo: mira lo que ha hecho mi mano. Y en ese momento, en el cielo, paren la música. ¿Qué dijiste? Porque dice la Biblia que al instante. ¿Qué dijiste? La soberbia. Y vino la palabra de quebrantamiento. Por cuanto no me diste la honra y la gloria a mí, ahorita en este instante. Dice la Biblia que al instante se encorvó, le creció la barba, las greñas, el pelo, y dice que lo sacaron afuera y el rocío de la mañana lo bañaba. Parecía una cabra. Se convirtió en una bestia del campo por cuanto no le dio la honra y la gloria a Dios. La palabra vino como un quebrantamiento a su vida. Hay mucha soberbia todavía en la humanidad. Aún dentro del pueblo de Dios hay mucha soberbia. La Biblia dice: humillaos los unos a los otros. No nos queremos humillar. ¿Cómo? Nos dicen algo. Si hasta el diablo tiene miedo a hablarnos. Porque salimos más soberbios que el diablo. Hello. Mucha soberbia en medio entre comillas, del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no debíamos de comportarnos así. Ya lo mirábamos el viernes, cómo debemos de andar. El ejemplo que nos da ya el sermón del monte. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos. Andaremos en mansedumbre, andaremos en el espíritu. Que la mansedumbre es fruto del espíritu, la paz. Mucha soberbia. Y dice la Biblia que al soberbio lo ve de lejos, al arrogante el ve de lo lejos. Un corazón contrito y humillado dice que él no lo desecha, pero al soberbio lo ve de lejos. Hay mucha soberbia. Y al soberbio Dios lo quebranta. Esa palabra yo no la quiero oír, no lo culpo, yo tampoco la quiero oír. Pero entonces no nos comportemos soberbiamente. No nos comportemos soberbiamente. Y por último, hay muchos propósitos de los cuales le podía hablar. Por último, la palabra de Dios también tiene el poder para dar vida. Y dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 37: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí eran muchísimos por la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?, pregunta Jehová. Yo respondí: Jehová, tú lo sabes. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Huesos secos, oí palabra de Jehová. Huesos secos, oigan palabra de Jehová. Huesos secos, oigan palabra de Jehová. Alguien alabe a Dios, por Dios santo. No nos quedemos como huesos secos, iglesia. Por Dios. Dile al cansancio: sacúdete. A la tristeza, sacúdasela. A la escasez. ¿O qué le estás diciendo? Que tu tristeza, que tu cansancio es más grande que él. Come on. Vamos, mano, vamos, iglesia. Reaccionemos, pueblo. Esta palabra es para usted y para mí. Nosotros somos los huesos secos. Y Dios te dice: huesos secos, oí palabra de Jehová. Sóbale, 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 sóbale. Alguien alabe a Dios. Alguien glorifique a Dios. ¡Santo! Mire que soy de las pocas veces que dejo que las emociones me ganen. Pero es que tenemos que reaccionar. Mi hijo, vétreme la manguera. Tal vez así. Echémosles agua. Huesos secos vivirán. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová.
Dice Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu. Estaba ya de pie el cuerpo, los tendones, los huesos, huesos con hueso, piel, ojo, pero estaban. No había en ellos espíritu, estaban con el niño, estaban en el teléfono viendo el mensaje, estaban viendo bien noche ayer México, Brasil. Así estaban. Esto, allá, aquí no, allá. Estaban así. Así estaban. La palabra. Ve la importancia de predicar la palabra, de ser expuestos a la palabra. La palabra revela las intenciones del corazón. Nos revela en esta mañana que somos un valle de huesos secos, que nos estamos secando por dentro, por el coraje, por el odio, por el rencor, por la falta de perdón, por el siempre estar juzgando, por el siempre estar criticando, por el siempre estar murmurando. Nos estamos secando hasta convertirnos en un montón de huesos secos. Ay, yo siento la gloria de Dios, hermano Daniel. ¡Wow! Tenía años que no, el Señor no me podía predicar de esta manera, pero Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios me está hablando a mí y me está diciendo: hueso seco. Tenían todo, lo tenían todo y estaban, lo tenían todo. Y miré, y aquí los tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Esto es profundo. Esto es profundo. Yo ahorita le estuve predicando a la carne. Yo hasta este momento le he estado hablando a la carne. Por eso le caló, por eso no se incomodaron, por eso no se molestaron, porque le estaba hablando a la carne. A partir de ahorita le hablo a tu espíritu. Fue lo que Ezequiel hizo. Le habló primero a la carne, a los huesos, a la materia. Esta revelación. Tomó el barro y lo comenzó a formar. Tenía el espejo, se estaba viendo. El Padre a un lado y el Espíritu Santo al otro lado, y el Padre y el Hijo. Papá, un poquito más acá la nariz, más, porque nosotros tenemos la nariz perfecta, porque dice que lo hizo a imagen y semejanza. Y el Espíritu, papá, un poquito acá, otro acá, de Él, de los dones, de los atributos de Él. No todos, porque no los podemos compartir, por eso es que no tenemos todos los dones, tenemos algunos atributos de Él. Y Él moldeándonos a su imagen y semejanza. Ahí está. Quedó perfecto. Cuerpo perfecto. Nariz espigada. Ojos grandes. Labios grandes. Alguna hermana que me describa un príncipe azul. Ojos azules. Blanco, alto, vamos a ser racistas. Porque las hermanas, hay mujeres que sí, hermano. No, yo lo quiero rubio, alto, de ojos azules. Y ellas son chaparritas, prieticas. Decía mi abuelita, ay, lo dejo. Bueno, se lo voy a poner más bonito. Mi abuelita decía: cada oveja con su pareja. Ella lo decía de otra forma: cada burro con su mula. Y nos formó, ahí está ya. Pero le falta algo. Le falta algo.
hijo de hombre, profetízale, háblale, profetízale al Espíritu. Y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu: Espíritu, así te dice Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y el Señor me mandó en esta tarde ya, iglesia, a profetizar vida sobre tus huesos, vida sobre tu carne, vida sobre tus tendones, vida sobre todo tu ser, vida, vida, vida en el nombre de Jesús. Déselo fuerte al Señor. Vida en el nombre de Jesús. Vida. El poder de la palabra. El poder de la palabra. El poder y el propósito de la palabra. Somos un pueblo privilegiado. Somos un pueblo bendecido de tener un Dios tan grande, de tener un Dios tan maravilloso, de tener un Dios tan poderoso. Dele palmas al Rey con todo su corazón. De tener un Dios que nos ama, un Dios que nos bendice, un Dios que nos corrige, un Dios que nos trata como a hijos, un Dios que se entregó por usted y por mí para darnos vida y vida en abundancia. Profetiza. Profetiza mi propósito. Profetiza mi palabra. Y dile a mi pueblo, y dile a mi iglesia: he aquí yo vengo pronto. Retén mi corona para ti, que ninguno tome lo que es tuyo. He aquí yo vengo en las nubes, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra, dice Jehová de los ejércitos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré en él, estaré con él, seré su Dios y él será mi hijo. Dios está profetizando. Dios te dice: no temas, manada pequeña, porque yo estoy en medio de vosotros como poderoso gigante. Yo peleo por vosotros, dice Jehová de los ejércitos. He aquí que el ángel de Jehová acampa alrededor vuestro. Pastor, pastora, así te dice Jehová: he aquí mi ángel acampa alrededor vuestro. Nada ni nadie os podrá tocar, porque yo tengo un vallado de ángeles alrededor vuestro. Por un camino vienen vuestros enemigos, pero por 7 tienen que huir, dice Jehová. Estamos puestos en pie y adoremos a Dios. Estemos puestos y adore a Dios como usted siente en su corazón.